Bien, estamos de regreso, como lo habíamos señalado, ya para darle la continuidad a la tarde de Infomedia 24. Estamos en vivo, hora 16, 12 minutos, transmitiendo vía streaming al mundo, por supuesto, a través de nuestra página web, igual nuestro canal online, www.infomedia24.com.ar, nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Ya está aquí con nosotros en nuestro estudio, como lo habíamos señalado, el diputado Javier Pérez Gazar, a quien le vamos a dar la bienvenida y agradecer, por supuesto, que casi que no viene, casi, me iba a dejar ahí a pata, pero ya vamos a hablar después con él de eso, así que gracias por estar acá, diputado. No, gracias a vos, Juan Carlos, por invitarme, y siempre que vos me convocás estoy. Muy bien. Bueno, realmente, a ver, estoy bastante ofuscado, permítame, diputado, que se lo diga, porque tanto ayer en la conferencia de prensa como en las palabras que se desprendían de las intervenciones de los diputados del oficialismo en la legislatura, pareciera ser que en la provincia de Santa Cruz está todo bien, que el manejo de la pandemia por parte de la cartera de salud, a ver, son espectaculares ese manejo. A ver, acá tuvimos, y vamos a tener hoy, más tarde la vamos a poner en consideración de la audiencia, a quien hasta hace 72 horas atrás fue la jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva que presentó la renuncia al cargo, cansada de ser basureada, manipulada, cansada de ser objeto de las mentiras de las autoridades de la cartera de salud, que no han cumplido nada con lo que le habían prometido, ¿no? Presentó la renuncia, no pasó nada, ellos caso omiso. Y ayer en la legislatura provincial pareciera ser que estaba todo bien igual. Sí, bueno, esto en alguna oportunidad lo hemos conversado, Juan Carlos. El gobierno parece vivir una realidad paralela. Los ciudadanos vemos cómo la pandemia cada vez se agudiza más, cómo día a día se va ampliando la lista de personas fallecidas. A mí realmente siempre esto, cuando se hablan de números y vemos, uno lo primero que hace cada día es ir al saber para prevenir, a ver cuáles son los datos y los datos oficiales sobre estos temas. Y uno ve ya 8.000 infectados, 1.500 activos, hasta ahora eran 118 de la mañana, pero resulta hoy tenemos 2 fallecidos. Hay 121, creo que es el último número que tenemos. Y no pueden ser números, no podemos naturalizar esta situación, porque quienes fallecieron eran padres, madres, hermanos, hijos, que se fueron antes del tiempo que tenían que irse y que tienen su nombre, que son Juan, que son Pedro, que son Félix. Y bueno, yo creo que hay que honrarlos de esa manera, y esta es una cuestión que yo creo que el gobierno, los ciudadanos lo estamos mirando desde este lado, del lado de que son nuestros familiares, nuestros amigos, los vecinos, los encargados del negocio al que íbamos, y el gobierno nos está mirando como números, digamos, ¿no? Entonces entra en discusiones de si se hicieron 200 testeos o 300 testeos, y es una pelea de números, y en realidad no es una pelea de números, es hermanos de Río Gallegos, hermanos de la provincia de Santa Cruz, que se van enfermando y en muchos casos están muriendo, y creo que el gobierno está muy lejos de esta realidad trágica que está viviendo la provincia, y está realmente en una nube, lejos de lo que lo está pasando la gente, de lo mal que lo está pasando muchas familias en Santa Cruz, y tratando de decir lo bien que estamos, lo bien que nos va en correspondencia con otros lugares, que está demostrado que no es así. Los números demuestran que no es así. Ayer, después de lo que fue la sesión de la Cámara de Diputados, que acá debo hacer una postilla en el sentido de que después de 7 meses de pandemia es la primera vez que en la Cámara de Diputados se puede discutir cuestiones relacionadas a la pandemia y al COVID. Hasta ahora lo que estábamos discutiendo eran beneplácitos, eran reconocimientos, eran temas realmente que yo no digo que sean importantes, pero son absolutamente secundarios cuando tenemos este drama en puerta y desarrollándose. Los diputados del oficialismo constantemente rehuían la discusión a los temas de la pandemia. Es vergonzoso, en una situación vergonzosa. Bueno, por fin se habilitó el debate, pero se habilitó el debate con una cantidad de proyectos que teníamos presentados. En mi caso yo tenía 7 proyectos presentados con respecto a esto. Había otros proyectos del diputado Roquel, otros proyectos de la diputada Ricci.
que tenían que ver con enfrentar determinadas o tomar conocimiento por algunas situaciones que estaban pasando y estaban funcionando mal en el tema de lo que significa atender la pandemia, o inclusive nutrir ideas cómo se podía seguir hacia adelante. Bueno, todo fue archivo, todo fue desestimado y ya digo, el oficialismo vive esta realidad virtual en donde las cosas se están haciendo de manera extraordinaria, y bueno, y estas son en estas condiciones está la provincia, en estas condiciones está Gallegos, y en estas condiciones evoluciona la pandemia, lamentablemente con todo éxito, ¿no? Sí, con respecto a esto que señala, lo voy a decir yo, proyectos que tenían que ver, por ejemplo, con lo que ha sucedido en el Zumalacárregui, que quieren dejarlo pasar desapercibido, ¿no? Proyectos que tienen que ver con el que todavía los trabajadores de la salud, que se llenan la boca en cada vez que usan el micrófono, tanto la gobernadora como el ministro, diciendo que enaltecen el trabajo del trabajador de la salud, pero a la hora de los bifes no le pagan el bono. Esto tenía que ver con un proyecto suyo también ayer. Todo lo que tiene que ver con la situación irregular en cuanto a las liquidaciones de las horas extras. Cuestiones que realmente, no solo, diputado, usted tenía sus dudas y desde el bloque las planteaba, sino que la mayoría de los vecinos de la provincia de Santa Cruz, de la capital, también nos preguntamos con cuestiones que no obtenemos respuestas por parte del Ejecutivo Provincial, porque se realizan, por ejemplo, estas pseudos conferencias de prensa como la que se hicieron hacer ayer, donde realmente uno no puede interactuar con las autoridades de la cartera de salud, entonces no es una conferencia de prensa, y a través de un interlocutor que expresa las preguntas que le acercan supuestamente a través de un mensaje, bueno, realmente patético. Pero usted decía que ayer se pudo debatir, pero permítame señalar que lo que yo siento es que se debatió por parte del oficialismo con mentiras, porque yo le voy a poner un extracto de lo que señalaba ayer en la sesión el diputado Mazú para que lo analicemos juntos. Bueno, usted estuvo ahí presente, y para que lo comparemos con el mismo parte de prensa que emite el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que se desprende de lo señalado ayer en esa pseudo conferencia de prensa por parte del doctor Claudio García, quien es ministro de Salud. ¿Lo compartimos? Okay. Lo vamos a compartir y analizar juntos porque, como yo dije en la apertura del programa, los números no mienten, diputado, ¿no? Así que voy a subir un poquito de volumen acá y lo vamos a escuchar. Gracias, señor presidente. Mucho de lo que iba a expresar, porque había sido aludido, pero dejé hablar a los demás diputados, tiene que ver con lo que dijo la diputada García recién. Nosotros, cuando expliqué y dije que quedaban 84 compañeros con monotributo, dije que estaban en proceso de contratación. Bueno, de acá a fin de año se terminan de contratar todas estas personas. La verdad que si hay compañeros que tienen problemas por la situación del COVID, no es una cuestión netamente... Yo les quiero comentar, miren, 440 personas se contrataron desde el comienzo de la pandemia. 440 personas. No es menor el número. No es menor el número. Administrativo, más de 60, camilleros, 8, choferes, 4, servicios generales 51, personal profesional 3 en contratos de COVID, ¿no? En 1200 tenemos de todo, acompañantes terapéuticos, agentes sanitarios, asistentes dentales, auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, camilleros, choferes, enfermeros, 26 por un lado y 16 por otro, fonoaudiología, instrumentista quirúrgico, técnico radiólogo, más de la ley 1277 personas. La ley 1795, médicos 64, enfermeros 118, farmacéuticos 2, bioquímicos, licenciado en genética, kinesiólogos 11 kinesiólogos, licenciado en bioimagen 5, psicólogos 10, licenciado en trabajo social 5. Hay 440 personas que se han contratado para fortalecer el sistema de salud. Y decía al principio, de 470 que había el año pasado, hoy solamente quedan 84 personas.
el proceso ya de sus designaciones, pero que están como tributo, no por una cuestión caprichosa, porque es lo que hay que hacer. Esto era lo que señalaba, usted estuvo ahí, diputado, realmente los números no coinciden. No, absolutamente. Y ni mucho menos, fíjese, a ver dónde aplican las prioridades, ¿no? Las relaciones. 60 empleados administrativos. ¿A dónde ponen 60 empleados? No, aparte, a ver, con este personal contratado teóricamente que dice el diputado Massú que se ha realizado, yo sobre el final de la exposición, sobre el final de la sesión, los invité, bueno, el diputado Massú es tan turbio, pero invité a los diputados de Río Gallegos a visitar el hospital. Yo ya he ido 3-4 veces en este tiempo a hablar con los enfermeros, a hablar con los camilleros, a hablar con los profesionales de diferentes áreas, bueno, a ver dónde están los recursos nuevos, en qué se están dedicando. La verdad, nadie sabe dónde están. Lo invitaría también a recorrer al diputado Massú, no a hablar con las autoridades o que le den el papelito del ministerio, que lo guionen de lo que tiene que decir en la Cámara de Diputados. Realmente lo que es la realidad y lo que se vive en el hospital, que a ver, por ejemplo, el área principal de estos 400 personas, que son los médicos que están en la UTI, eran 4 y ahora son 6, durante todo este tiempo. A ver, ¿cuál es la prioridad que tiene el gobierno? No se entiende, y no se entiende que los guionen y los guionen mal, aparte, ¿no? A los diputados. Exactamente, los guionan mal porque estos números se contradicen con lo que está publicado, lo vamos a mostrar en pantalla, lo leí también en la apertura, ahí lo puede ver usted, diputado, lo que está publicado en el parte oficial de prensa, ¿no? Porque el parte de prensa, que se desprende de las palabras del ministro García, que fue la conferencia de prensa supuesta que estaba de manera simultánea con la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, dice, recurso humano incorporado 440 personas, 36% son enfermeros, el 36% de 440, si mal no me equivoco, son 158 personas, y el diputado Massú ahí habló de 118 aproximadamente. Absolutamente. A ver, otra mentira más, en el sentido de que el cuerpo de enfermería, uno habla con quien habla del cuerpo de enfermeros en el hospital y están solicitando el ingreso de personal, en su momento era la gente de la universidad, la gente de FENOA, bueno, de diferentes ámbitos que están entrenados para trabajar en enfermería, y se requiere el ingreso de personal al hospital, y están diciendo que tiene más de 130 enfermeros que han ingresado estos días. Realmente uno no entiende si cree que todos vemos la realidad por el tamiz que se la pasan ellos, o no sé, pero realmente tendría que, yo ya digo, y me canso de decir esto, uno no tiene que ir al sector rojo COVID a recorrerlo, pero sí tiene que ir a hablar con el personal de limpieza, con el personal de maestranza, con los enfermeros, con los choferes, y también con los directores, a ver qué dicen, y uno se va a encontrar con una realidad absolutamente diferente a esta realidad, ya digo, virtual, que viven algunos diputados, especialmente la diputada Rocío García y el diputado Massú, que fueron quienes llevaron el peso de la defensa de lo que se está haciendo en la salud pública en la provincia, y realmente lo que se está haciendo es muy poco, ¿no? De hecho, acá hemos tenido sentado más de una oportunidad al doctor Freddy Sánchez Céspedes, que conforma ese comité de crisis que armaron en el hospital regional, al enfermero referente Manuel Piris, que está también ahí. Hemos tenido al señor Jerez también, que es de la CTA, que trabaja también en un montón. De hecho, ayer a la quien hasta 72 horas atrás era la jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva, todos hablaron de la falta total de trabajadores en terapistas intensivos. El diputado, hay 2. Sí, absolutamente. Y esto, aparte en un momento, en un riesgo, y esto también lo dicen, y yo he hablado con los que vos nombraste, básicamente con Piris y el doctor Céspedes también, sobre la cuestión que está sucediendo, que también son los contagios dentro del hospital, en el personal hospitalario, que si sucede en el caso de médicos terapistas, resulta un problema de muy difícil solución,
de solución y que realmente no está previsto por las autoridades sanitarias, realmente no está previsto por las autoridades sanitarias. Y a mí hay algo que me preocupa más todavía con el tema de estos números y las diferencias de estos números, porque también surgen diferencias en la cantidad de testeos que se realizan, si se realizan 300, si se realizan 200, si se realizan 600 o 400, como dijo ayer el ministro de Salud. Si no hay un número o si alguien nos está mintiendo en esto, nos están diciendo la verdad con la cantidad de infectados, nos están diciendo la verdad con la cantidad de personas fallecidas. Yo creo que son temas serios, o está pasando como pasó en Provincia de Buenos Aires, que no se cargan correctamente quienes están infectados, quienes han fallecido. Realmente estamos en un problema en donde ya a esta gente no le creemos, la sociedad no les cree, y tendrían que realmente tratar de buscar otras alternativas para mostrar lo que está pasando en realidad, tener un trato diferente con el personal. Esta es otra de las cuestiones que vos decías, lo abordabas, y yo ya me duele algunas veces el oído de escucharlo de los diputados del oficialismo, que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, que los héroes y las heroínas están en el hospital. Pero bueno, reconózcanlo, páguenle lo que les deben, páguenle en el bono que se comprometieron a realizar, las horas extras, tal cual, no tengan a los camilleros trabajando con los elementos que tienen trabajando, con las cápsulas rotas, con hule o nylon que tiene que donar diferentes instituciones. Es realmente una vergüenza de la manera que está trabajando la provincia y todo el ámbito de salud pública. No hay conducción en la salud pública en la provincia. Prácticamente yo te diría que en este momento estamos sin conducción política, y esto es grave en el medio de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Ahora, diputado, este es el hecho concreto grave, ¿no? La cuestión de fondo, no hay conducción, pero en el mientras tanto también nos mienten, como decía usted, ayer los números no les cerraban. No pongo las grabaciones porque nos van a quitar tiempo de entrevista, pero por un lado, el doctor Abayay, que tiene un cargo que nunca en mi vida lo había escuchado, él es el doctor Abayay, quien estuvo en la conferencia de prensa ayer, es secretario de Estado de Salud y de Seguridad del Paciente. No sé dónde inventaron ese cargo. Bueno, señaló en una primera instancia, ayer está la grabación, después la vamos a poner, que se están realizando 400, que ayer se realizaron 400 testeos, cuando el parte de prensa dice 404. Y el doctor García inmediatamente después señaló que no, que los testeos eran aproximadamente 680. Pero la gravedad de esto es que tanto en la conferencia de prensa, diputados, como a ustedes en la legislatura, nos mienten. ¿Qué hacemos al respecto de esto nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? A ver, realmente es muy, muy terrible, y yo quiero volver a lo básico. Nosotros ayer planteábamos, y esto yo es el espíritu con el que fui a la sesión de ayer, decirle, bueno, a ver, esto del 107, esto del seguir, el seguimiento, pero todo tiene que ver con una política, y creo que tiene que haber una política de hacer los testeos, hacer la detección, una vez que se hace la detección, hacer el aislamiento, una vez que se hace el aislamiento, ver los contactos estrechos, trabajar sobre los contactos estrechos, y bueno, de esa manera lo han hecho las provincias en que están con números que realmente son buenos en el sentido que son bajos en cantidad de contagios, no lo que hizo Santa Cruz. Yo ayer también escuchaba que tenemos unos niveles o unos números realmente extraordinarios en relación a otros lugares, y sinceramente yo estaba ahí mirando lo que tiran los partes del Ministerio de Salud de Nación, y por ejemplo, cada 100.000 habitantes nosotros tenemos aproximadamente 2.100 infectados. La provincia que más tiene es Tierra del Fuego, que son aproximadamente 5.000. Pero, por ejemplo, provincias como San Juan tienen 57, Misiones menos, Formosa menos. Hay toda una cantidad de provincias que en cantidad o en población serían estimadas o similares a las nuestras. Hasta Chubut, que también en su momento se presentaba como realmente una provincia con un brote importante, y lo tienen determinadas ciudades, pero mientras nosotros estamos con 2.000 cada 100.000, Chubut está con 1.500 cada 100.000, con lo cual no podemos ni mirarnos en las provincias hermanas. Realmente acá hay una, ya digo, una falta de conducción, no está toda la verdad y la sinceridad que debería estar sobre la mesa, y bueno,
veremos si ahora desde Nación, ahí estaba la conferencia de prensa del presidente Fernández, en donde teóricamente ahora se van a centralizar los recursos en los lugares y las provincias donde más se va generando el contagio. Está más complicado. Si a Río Gallegos la consideran de esa manera, y bueno, hay una atención prioritaria sobre Río Gallegos que, bueno, en este tiempo la merece, ¿no? Abro un paréntesis en lo que está diciendo el diputado. Dudo que nos consideren en ese sector, porque primero, ayer el presidente tenía una reunión vía Zoom con los gobernadores de las provincias que están más comprometidas. Los números, no cabe ninguna duda que nosotros somos una de esas provincias, la gobernadora no participó. Los números que se están elevando a nivel nacional, que están basados en todas estas mentiras, no nos muestran en los últimos partes como una de las provincias más comprometidas. Caleta Olivia, los números de Caleta Olivia son terribles, siguen por el mismo camino que venimos nosotros aquí en la capital. Entonces, y esto se traslada a las medidas que bajan después de Nación. Entonces, mira, los números que yo te decía que estuve mirando del Ministerio de Salud, Santa Cruz es la 9ª provincia que peor está en cantidad de contagios realmente, ¿no? Lo que sí hay que hacer una diferencia, porque si bien Calafate y Caleta Olivia en números realmente están altos y están creciendo en un punto, por lo recabado en el ámbito hospitalario, todavía tienen resto, digamos, ¿no? Si bien ellos logran, Caleta Olivia en eso creo que está trabajando bien, y esto lo había dicho el doctor, que ahora lo han atacado tanto, desde la conferencia, después vamos a hacer un párrafo con eso, te pido, Juan Carlos. Y el doctor mismo reconocía que se estaba trabajando bien, él estaba trabajando con la campaña de detectar en los barrios en Caleta, y que había resto del hospital y había probablemente la posibilidad de contener el contagio, digamos. Todo lo que no se hizo en Gallegos se está haciendo bien en Caleta. Inclusive voy a destacar, porque hay una diputada provincial que es Liliana Toro, que también está poniéndose el mameluco blanco y está saliendo a trabajar en la detención de los casos. Pero bueno, eso no se realizó, no se hizo oportunamente en Gallegos, y así estamos, digamos, ¿no? Esto yo creo que hay que ver que hay lugares todavía que realmente hay contagio comunitario, como es el caso de Caleta, como es el caso de Calafate, pero tienen otra estructura para responder que Río Gallegos ya no cuenta. Río Gallegos, esto es, hablas con la gente de terapia intensiva y sobre los 24 camas que tienen, lamentablemente si queda alguna libre es porque falleció una persona. Exacto, cama caliente. Cama caliente, como se dice así en la jerga, están trabajando a cama caliente, y no porque lamentablemente, no porque felizmente le dieron el alto a una persona, sino porque lamentablemente falleció una persona, ¿no? Así es, diputado, esto que señalaba usted, ¿no? Aquellas personas que hacen las cosas bien, porque no cabe ninguna duda que una persona que salva una vida o que ayuda a mejorar una vida que está con COVID positivo, como lo está haciendo el doctor Juan Acuña Kunz en Caleta Olivia, suministrando ibuprofeno inhalatorio, aquellas personas que hacen las cosas bien son atacadas. Ayer Abayay, este secretario con el cargo raro inventado, lo trató de miserable, ¿no? Y lo amenazó con tomar acciones legales. Es increíble esto. No, sí, directamente. Yo realmente a uno ya no solo fue a Abayay, sino ayer me llamó un medio de Caleta Olivia y me hizo escuchar también, así como recién vimos con vos, al diputado Mazú, haciendo las mismas palabras, que era un miserable Acuña Kunz con la actividad. Se ve que también están guionados en eso. Y realmente, Juan Acuña Kunz es un médico que podría estar tranquilo, relajado, haciendo otra cosa, y se está poniendo la bata, va a hacer el plan detectar, con todos estos ataques que tienen estos personajes que salieron debajo de las piedras, como el doctor Abayay, amenazándolo, o como el diputado Mazú, que no tiene autoridad moral para levantarle el dedo a nadie ni decirle miserable, sigue insistiendo que el ibuprofeno es apropiado para las personas que están en un determinado estado. De hecho, lo están usando aquí en provincia de Argentina. Y lo está proveyendo, y realmente cuando uno escucha a médicos de trayectoria como el doctor Horacio Córdoba, la doctora Costantini, el doctor Acuña Kunz, que realmente han ejercido durante años la medicina, tienen sus pacientes,
que son médicos a los que uno llevaría, si son pediatras, sus hijos, o eventualmente se haría otro tipo de prestaciones con estos médicos. Y escucha, por otra parte, otros profesionales que atacan a estos médicos y que realmente uno no les conoce una trayectoria alguna en el ámbito profesional, dice, bueno, no, estos son los que están en lo cierto, los que están siempre han tratado con pacientes y conocen lo que es el sufrimiento humano, y como decía el doctor Horacio Córdoba, lo escuchaba hasta con cierta angustia, y él debe haber visto muchas de estas cosas en la forma que mueren los pacientes del COVID por no poder respirar y mueren ahogados, digamos, ¿no? Y eso se le está negando hoy en la provincia de Santa Cruz, ¿no? De hecho, ayer los vecinos de Caleta Olivia le manifestaron a través de una caravana su total apoyo al doctor Juan Acuña Kun, que por otra parte el doctor Acuña Kun no presta funciones en el ámbito del Estado, en el ámbito de la salud, en el Estado, en la zona norte, en ningún lugar, diputado. Él es un médico privado que, como dice usted, hoy está participando de los testeos en los diferentes barrios, ¿no? Y es atacado. Increíble. La historia de Juan es muy interesante. Es un hombre que vino de muy humilde, de una condición social muy baja, se fue superando, hizo su universidad con mucho sacrificio, volvió a Caleta Olivia, ejerció durante años su profesión como médico cirujano, y realmente lo que él quiere hacer es devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio a él, digamos. Este es el concepto básico de Juan Acuña. Y la verdad, yo expreso mi mayor solidaridad con una persona, un profesional con tantos años. Hoy tiene 65 años, Juan, que podría estar ya en otro lado, descansando, y no en el medio de la polémica que se ha generado, escuchando, de personas que no podrían hablar realmente en ningún lugar, diciéndole miserable, o de estos profesionales que salieron de ahora, de no sé de dónde, diciéndole que le van a hacer una denuncia en el Consejo Médico. Realmente no sé cómo le da la cara y se les cae de vergüenza, ¿no? Diputado, ¿qué nos queda en este contexto? ¿Cómo hacer escuchar nuestras voces, ¿no? Porque bueno, no podemos llevar adelante conferencias de prensa repreguntando para sacarnos todas las dudas y poniendo blanco sobre negro cuando nos mienten. Ustedes, la legislatura provincial, siguen mintiendo los legisladores con el abuso de la mayoría absoluta, levantando la mano, mandándole a ustedes los proyectos o archivo, o a las comisiones donde duermen. El Consejo Deliberante igual, ayer con una mayoría absoluta aprobando sanciones y multas a los vecinos de Río Gallegos. Hay convocada una manifestación para el día lunes, pero ¿qué nos queda? ¿Cómo continuamos? Pues tenemos la pandemia con este virus y tenemos a quienes tienen la obligación de cuidarnos mintiéndonos. Sí, es una situación compleja. Bueno, pero esto fue también la realidad de lo que surgió de las últimas elecciones. Hoy la minoría tenemos un espacio testimonial en la Cámara de Diputados, la ejercemos, yo creo que la ejercemos en toda la medida que podemos hacerlo, a través de los proyectos, a través de las discusiones, a través de ir a los medios, a través de ir al hospital, a través de estar con la gente, en la medida de lo posible, también por las situaciones que impone la pandemia. Pero bueno, lo otro que yo lo veo que realmente ha llevado, si se quiere, ha empujado por lo menos el debate y han tenido obligado a debatir ciertas cosas, es realmente la participación de la gente en ámbitos de las redes o el que fuere, por ejemplo con el tema del ibuprofeno. Digamos, hoy hay una movilización social a través de la necesidad de la administración del ibuprofeno, que bueno, ha ganado la batalla de la opinión pública, y yo creo que estas son las pequeñas batallas que hay que ir dando ante la opinión pública para que se den cuenta que están haciendo las cosas mal y que los santacruceños queremos que empiecen a hacer las cosas bien. De alguna manera vamos a ir ganándole la pelea, vamos a ir ganándole que no nos mientan, que den bien las informaciones, que trabajen como tienen que trabajar, con la detección, con el aislamiento, con los contactos estrechos, con todo lo que tendrían que haber hecho hace tiempo y no lo han hecho, en un sistema de salud que está trabajando casi desbordado. En este caso hablo de Gallegos en particular,
y que bueno, que antes de que se desborde del todo, se empiece a trabajar como se tendría que haber trabajado hace 7 meses, y que lamentablemente por no tener esta conducción política, por no tener una conducción sanitaria, no se ha realizado. Yo creo que es la movilización, si se quiere, de la gente en las redes o las peticiones de la gente en el lugar que fuere, lo que va a hacer reflexionar a estos funcionarios absolutamente desaprensivos y alejados de la realidad de la gente, ¿no? Diputado, muchísimas gracias. Gracias por tomarse este tiempo para hablar con la gente de la audiencia de Infomedia 24 y transmitirnos lo que está sucediendo día a día y lo que pasó ayer en la legislatura provincial también. No, gracias a vos, Juan Carlos, y bueno, a tu disposición y a disposición de los oyentes, que creo que tienen que enterarse y escuchar todas las campanas sobre lo que está sucediendo en la realidad, ¿no?